Desde el año 100, los emperadores, todos los emperadores que llegaban, su odio a la iglesia era tan fuerte que le quitaron a la iglesia hasta los derechos civiles. Yo le dije la semana pasada que investigaran lo que fueron las catacumbas de Roma. Estos eran cementerios subterráneos abandonados que se convirtieron en el hogar y en los templos de la iglesia por más de 200 años. Los cristianos, para poder sobrevivir esos años de persecución, vivieron metidos en las catacumbas. Ahí desarrollaron una experiencia de la zona. Estamos hablando de túneles subterráneos donde ellos aprendieron a sobrevivir. Es muy importante que usted adquiera ese libro que se llama Mártires de las Catacumbas para que pueda documentarse más de lo que fue ese tiempo. Los cristianos inmediatamente lo descubrían. El destino era el circo romano, donde ahí se lo echaban vivo a los leones, al papá, a la mamá, a los hijos. La historia habla de un pastor llamado Policarpio, era pastor de la iglesia de Esmirna al inicio de las persecuciones, y dice la historia que este pastor le exhortó, los verdugos le exhortaron para que él negara a Cristo. 85 años tenía y ya cuando lo iban a ejecutar, le decían: Policarpio, solo tienes que negar a Cristo y ha salvado tu vida. Y él decía: por 85 años le he servido. Nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a maldecir y a negar al que me ha dado tanto? Le dijeron: pero Policarpio, tú vas a morir, te vamos a matar. Y él dijo: es mejor morir por Cristo que vivir sin él. Fue un mártir. La historia registra que fue ejecutado y así él testificó y entregó su vida por el Señor. Esas torturas que vivieron los cristianos en esos años terribles, donde no le importaba al imperio romano que si eran niños, que si eran mujeres, que si eran ancianos, la sentencia era muerte para los cristianos. No tienen derechos civiles. Cualquiera podía apropiarse de las propiedades de ellos. Sin embargo, hermanos, algo increíble, se registra que en el tiempo de las persecuciones, cuando los cristianos tenían que vivir en esos sepulcros, en esas tumbas subterráneas, el cristianismo siguió creciendo de una manera acelerada, lo que deja bien claro que al diablo no le ha dado resultado a través de la historia enfrentar a la iglesia agresivamente tratando de detenerla, porque siempre el resultado ha sido que cuando a la iglesia se le ataca, el diablo se levanta fuertemente para detenerla. Entonces la iglesia se pone más agresiva y avanza más.
Si ustedes logran leer ese libro, Mártires de la Catacumba, encontrarán que muchas veces cuando lanzaban a los cristianos a los leones hambrientos, y esos leones le iban encima a los niños, a las mujeres, a los hombres, para comérselo en el Coliseo romano, de los mismos soldados que veían eso, terminaban convirtiéndose a Cristo y diciendo, le quiero servir al Dios de esa gente. Recuerdo el testimonio de uno de los soldados que aceptaron a Cristo y también fueron sentenciados a muerte. Y uno de ellos que aceptó al Señor al ver el valor de otros cristianos que morían, a este, cuando lo llevaron al Coliseo, él con voz fuerte levantó la mano y pidió que le dejaran hablar. Y saben que una de las cosas de la que acusaban a los cristianos era que el emperador acusaba a la iglesia de que ellos fueron los que incendiaron a Roma, cosa que se comprobó que fue el mismo emperador que lo hizo. Sin embargo, cuando este pidió la oportunidad con el Coliseo lleno, él levantó la mano y dijo lo siguiente: miente quien dice que a Roma he sido yo quien prendí fuego. Pero si mi delito es ser cristiano, es cierto, lo soy. Amo a Jesús y practico sus doctrinas. Y la prueba más fehaciente de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono, Nerón. Ante esas palabras de un hombre que ya iba a morir y que como Esteban y como Cristo lo que hizo fue implorar perdón para el emperador por la muerte cruel a la que él iba a ser sometido, cuando ocurrían esas cosas, la gente aplaudía al morir el cristiano, pero muchos se iban de ahí dándole mente y diciendo, si ellos mueren así, no creemos que estén muriendo por una mentira. Solamente alguien que está seguro de lo que está predicando se deja matar como ellos lo están haciendo. Mis hermanos, esos años de persecución fueron los que dejaron mayores evidencias de lo que es una iglesia indestructible, invencible. Porque en un tiempo tan difícil como ese, Nerón, el diablo y los demonios no pudieron detener a la iglesia. Por eso hay una canción de Rafi Colón que dice, si Nerón con su furia no logró silenciarnos, si no lo hizo la hoguera ni el circo romano, ¿cómo podrá la lengua de un frustrado poeta detener la avanzada de la gloriosa iglesia? Nerón, otros que surgieron después, ninguno pudieron detener el avance de la gloriosa iglesia del Señor. Quiero que esté muy atento ahora, porque voy a hacer una parada en un acontecimiento histórico que le puso fin a las persecuciones romanas y que con un análisis profundo podemos llegar a la conclusión de que fue el golpe más
demoledor que le dio el enemigo a la iglesia, aunque en principio se ve como una victoria. Me refiero a que en el año 312 se libró una gran batalla en Roma. La batalla que se libró la estaban librando dos hombres muy fuertes, uno llamado Constantino, era el que tenía una especie de amistad, o sea, Constantino simpatizaba con los cristianos. Su mujer parece que tenían cierto conocimiento, y cuando este hombre Constantino se enfrenta en la batalla, él dice la historia y dice él, Constantino, que mientras estaba librando la batalla, vio una luz en el aire, en el cielo, vio una cruz luminosa, y que en la cruz había una señal en letras latín que decía: con esta señal vencerá. Palabras de Constantino. Cuando él vio eso, entendió que la cruz representaba al cristianismo, porque Cristo murió en una cruz, y cuando vio eso prometió y dijo: si gano la batalla, el cristianismo pasará a ser la religión oficial del Imperio Romano. Pues así fue. Constantino logra vencer a su enemigo Macencio, y la historia dice que cuando logra vencer, ¿cuál creen ustedes que fue el primer decreto de Constantino? Para él, quien lo ayudó a ganar fue Cristo, porque vio una cruz en el aire que decía: con esta señal vencerá. Pero, oigan lo siguiente, Constantino, agradecido por la victoria, ¿cuál creen ustedes que fue uno de sus primeros decretos? Dijo: a partir de ahora, el cristianismo será la religión del Imperio Romano, y la cruz va a sustituir el águila. Lo que indica que el emblema ahora para el Imperio Romano va a ser la cruz. Oigan dónde vino el problema. Los cristianos que estaban viviendo en las catacumbas por más de 200 años, pastores que tenían el color del papel blanco porque no veían la luz del sol, ahí se morían. Esa generación que le tocó cuando ganó Constantino, ahora el emperador manda a sacar de las catacumbas a los cristianos. A los cristianos les llega la noticia de que ahora llegó un emperador cristiano al reino, y que ese emperador cristiano está dándole privilegios a la iglesia. Salen todos esos pastores de las catacumbas, y ahora el emperador da un decreto que se le devuelvan a los pastores, a los líderes, a los hermanos, se le devuelvan todas las propiedades que le quitaron en el tiempo de persecución. La iglesia que vivía en catacumbas ahora sale de las catacumbas al trono, a los privilegios. Ahora la iglesia no tiene problemas económicos, porque el emperador también ahora es cristiano. Ahora, cristiano entre comillas, porque Constantino nunca se convirtió.
sino que usó el cristianismo como un gran político que él era, un estratega. Él se estaba dando cuenta que el movimiento que estaba tomando fuerza, no solamente en Roma, sino en todas partes, era el movimiento cristiano, porque ni siquiera el Coliseo de Roma ni las catacumbas pudo eliminarlos. A partir de ahí, mis hermanos, la iglesia que vivía en catacumba, llena del poder de Dios, pastores con unción, hermanos que se preparaban para el cielo, que solamente pensaban en estar bien con Dios, ahora salen de la catacumba y se convierten en la niña linda del imperio romano. ¿Qué surgió ahí? Ahora quiero que estén muy atentos, porque una de las cosas que me decían a mí cuando me convertí, y muchas personas por ignorancia, me decían, la iglesia católica es la primera. Bueno, si te dicen que es la primera en llegar a estos países colonizados por Cristóbal Colón, podríamos decir que sí, pero cuando usted analiza la formación de la iglesia católica, cómo se formó, se dará cuenta que no es la primera iglesia. ¿Qué hizo Constantino? Constantino, al oficializar la iglesia, al decir que el cristianismo es la iglesia del Estado, ¿sabe lo que hizo? La iglesia tiene que ser universal. O sea, él dijo, Roma ahora es cristiana y todo el que esté bajo el dominio de Roma tiene que ser cristiano. ¿Sabe lo que significa la palabra católico? La palabra católico significa universal, lo que indica que la iglesia que estaba pura en las catacumbas, la iglesia que estaba ganándose a Roma con un testimonio real, ahora Constantino la convierte en la iglesia universal, por eso se llama católica. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿cuándo se fundó la iglesia católica? Yo te diría, no tiene formación. La iglesia católica es la metamorfosis de la verdadera iglesia al convertirse en una iglesia universal. Cuando Constantino viene al cristianismo, ordena a partir de ahí, no es de que vamos a predicar a Cristo para que la gente se convierta. No. Constantino dio un decreto donde en su decreto estaba exigiendo que todo el que estuviera bajo su dominio tenía que ser cristiano. Y ustedes saben que el cristianismo no es así. El cristianismo tiene que ser por voluntad propia. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puede ser obligado. Inclusive, Constantino mandó a matar a brujos cuando llegó. Ordenó a cantidad de brujos a que lo mataran porque no querían dejar la brujería para venir al cristianismo. Por eso, a partir de que llega Constantino y le entrega todos los privilegios a los cristianos, ¿qué pasó con los cristianos? Cambiaron la vida que llevaban de santidad, lleno de Dios, por la comodidad del imperio romano. A partir de que Constantino oficializa el cristianismo, automáticamente, atiendan este dato, desde que llegó Constantino en el 312,
la verdadera iglesia que vivió en catacumba se transforma. Por eso les repito, no es que un día se reunió un grupo de personas a formar la iglesia católica. No, fue la misma iglesia cristiana que vivió en las catacumbas por más de 200 años, cuando Constantino, entre comillas, se convierte y lo saca de las catacumbas y lo lleva a grandes edificios y le da dinero y lo pone bien. Entonces los cristianos verdaderos soltaron la cruz del sacrificio, soltaron el evangelio verdadero, soltaron el evangelio de la persecución y se acomodaron al imperio romano. ¿Qué pasó con la iglesia? Ahí mismo murió la verdadera iglesia. ¿Y cuál se levanta? La iglesia universal, que es la misma iglesia cristiana que antes del 312 no tenía nombre. Atiendan este dato. La iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo y la iglesia del tercer siglo no tenían nombre. Ellos no se llamaban ni que católicos, ni se llamaban evangélicos, ni se llamaban pentecostales, ni se llamaban adventistas, no. Ellos no tenían un nombre. Ellos, algunos le llamaban los del camino. En el primer periodo en Berea, creo que le pusieron por primera vez, le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. No había un nombre sobre el cual se representaba a los cristianos. Ellos solamente seguían a Jesús y vivían las enseñanzas de los apóstoles, que ellos la tenían. En el primer siglo y en el segundo, las enseñanzas de los apóstoles era la regla de fe para la iglesia, donde contenía las enseñanzas de Pablo. Había un libro que no llegó a nosotros, se llamó la Didache. Era un libro que contenía todas las enseñanzas de los apóstoles para nosotros, pero no llegó a nosotros. Entonces, mis hermanos, si alguien a usted le dice que la iglesia católica fue la primera, le están hablando mentira. La iglesia católica fue la metamorfosis que ocurrió cuando la verdadera iglesia se dejó engañar de Roma y Constantino la corrompió. Entonces, a partir del 312, desaparece la iglesia verdadera. Literalmente, la iglesia verdadera desapareció. Y ahí comienza, ese es el tercer periodo. Recuerden que el primer periodo es la iglesia apostólica, que el segundo periodo es la iglesia perseguida hasta el 312, y que en el 312 se inicia el periodo de la iglesia imperial. Imperial. ¿Por qué imperial? Porque ahora la iglesia es un imperio. Y en ese tiempo de la iglesia imperial, ya la iglesia no tiene pastores. ¿Por qué? Porque ahora comienza una gran batalla, guerra de pensamientos entre Constantino y lo que fue el poder de la iglesia católica. ¿Por qué? Ahora no es un pastor el que dirige una iglesia, sino que eligen ahora a un, primero le llamaban papá, luego le cambiaron a papa. Cuando deciden poner un papa para que dirija esa iglesia universal que surgió en el 312, entonces viene el problema de que el papa comienza a reclamar que tiene más autoridad que el emperador. Oigan esto, por dónde va la cosa. Entonces aquí viene la gran batalla, la guerra entre el Papa y Constantino. ¿Por qué?
porque el Papa quería ser mayor que el emperador. Miren qué problema cuando la iglesia se mete al Estado. El que conoce bien la historia nunca va a estar de acuerdo en que la iglesia se mezcle con el Estado. Nunca eso ha traído resultados positivos para la iglesia. Cada vez que un pastor se mezcla con el Estado, eso termina muchas veces anulando el llamado de ese pastor. La mayoría terminan convirtiéndose en políticos. ¿Qué pasa ahí? El Papa y Constantino ahora comienzan cuál es el más poderoso. En esa iglesia imperial, que duró desde el año 312 hasta el año 476, que concluyó con la caída de Roma. En ese periodo de la iglesia imperial termina Constantino cambiando la capital y llevándola a una ciudad griega, porque él decía, como el Papa tiene tanto apoyo en este lugar, vamos a cambiar la capital a una ciudad griega llamada Bizancio, y ahí construyó a Constantinopla en honor a su nombre, Constantinopla, para alejarse del Papa, porque comenzó la pugna entre el Papa y Constantino, quién tenía más poder. A partir de ese tiempo y hasta el día de hoy, ustedes han podido ver cómo el poder papal ha ido tomando dominio prácticamente en gran parte del mundo, porque la iglesia católica es una de las más grandes en el mundo. Pero para reflexionar, podríamos decir, y se lo dejaría a ustedes, diría como tarea para que ustedes lo reflexionen, ¿fue de Dios el que terminara la persecución a la iglesia? ¿Fue Dios que le puso a Constantino a ver esa cruz en el aire? Cualquiera lo celebraba como una gran victoria, porque ahora a los cristianos que están persiguiendo ahora le dan todos los privilegios. Ahora los resultados fueron catastróficos para la iglesia, tan catastróficos que desde el año 312 que Constantino le da todos estos privilegios a la iglesia, ¿sabe qué pasó con la iglesia? La verdadera, ¿verdad? Porque ahí surgió la católica. No tengan dudas en decirle a cualquiera que la iglesia católica surgió cuando Constantino dio aquel decreto llamado de tolerancia, donde le decía a todos que la religión cristiana sería la del Imperio Romano, y que mandó a darle todos esos privilegios a los que seguían a Cristo. A partir de ahí se pierde el nombre de pastor y aparece el nombre de papa. Y en el próximo estudio, donde estaremos hablando del cuarto periodo, vamos a ver qué pasó en esos 1000 años de oscuridad, porque inmediatamente desaparece la iglesia verdadera. El diablo entonces viene con todas sus mentiras, y por 1000 años, oiga, qué tremenda victoria la que obtuvo Satanás en el 312. En el 312. A partir de esa transformación de la iglesia verdadera a lo que fue la católica, duró
el evangelio prácticamente 1000 años oculto, enterrado, y a partir de toda la Edad Media, la iglesia escondida, desaparecida totalmente, y ahí se inventaron toda clase de mentiras que hasta el día de hoy todavía se siguen enseñando en la iglesia católica. Mentiras que la podían enseñar porque la gente no tenía la palabra de Dios para poder descubrir la verdad sencilla del evangelio, porque una de las cosas que logró Satanás fue que en la Edad Media no se pudiera leer la Biblia, porque el diablo sabe que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así es que en la próxima clase estaremos hablando de la iglesia medieval. La iglesia medieval, que tiene que ver con la iglesia en la Edad Media, en los 1000 años de la Edad Media. ¿Qué pasó en ese tiempo con la iglesia verdadera? ¿Y qué pasó con esa falsedad que se formó en el 312 con el decreto de Constantino?